Llaman a Pedro y Pablo columnas de la Iglesia, no solo de la Iglesia Madre de Roma, de la que son patronos principales, como acá Pablo, sino en general. Pero vamos a hablar, estamos en confianza, ¿no? No van a ir a decir allá lo que les digo acá a puertas cerradas. Fíjense, y esto no solo para Argentina, sino para cualquier lugar del mundo, cuando comienza el periodo preeleccionario, el periodismo saca o de la galera o de los archivos lo que quiere, de un modo selectivo o no selectivo, de manera tal de que no hay nadie, ni él o ella, que resistan a un archivo. Hoy en día, según quien habla acerca de según quien sea, ¿entienden la frase o tengo que explicarla? Saca del archivo, pero hace 3 meses sobre el mismo tema dijo esto. Tiro la pelota afuera, que River es el mejor equipo. Y ahora dice que no, que Boca. No me refiero a eso, ¿no? No, hace 2 años estaba en la otra coalición. Y aquella que ahora parece tan dura, pero hace 4 años estaba con este grupo. Basta. ¿Quién resiste a un archivo? Volvamos a la fiesta. Así se dice, ¿no? ¿Quién resiste un archivo? ¿Pedro y Pablo resisten a un archivo acerca de lo que dijeron antes de ayer? Antes de ayer, Lo de hoy es hermoso. Está preso los ángeles, el ángel, y también en Pablo, que estuvo preso muchas veces. A veces a los corintios se tiene que, como está enojado con los corintios, dice: yo también estuve más veces que ellos, que los apóstoles, preso y náufrago, y recibí los 40 azotes y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Sin embargo, cualquiera hoy diría: ¿y vos me vas a venir a hablar de la gracia de Jesucristo? Pero si vos perseguías a los cristianos, ¿o no? Y vos, Pedro, sí, bueno, no eras tan letrado como Pablo, no pertenecías a ningún grupo político, los fariseos, por ejemplo. Él dice: yo soy fariseo, dice Pablo. Me eduqué con Gamaliel. Vos, Pedro, me vas a decir columna de la Iglesia, vicario de Cristo. Yo te vi aquella noche cuando dijiste, ¿cuántas veces que no? Muy bien, ¿cómo sabe? Yo sabía que toda esta introducción se las podía haber ahorrado. No. Pero si empezamos a ver aquí y allá santos y santas, nos damos cuenta que salvo Jesús nuestro Señor y María, su madre, concebida sin pecado, no hay nadie que resista a los archivos. San Pablo lo dirá directamente: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es verdad, hoy las lecturas nos dan algo de Pablo, algo de Pedro. Pedro nos ayuda a sintetizar nuestra confesión de fe en el Evangelio de hoy, bien claro: tú eres el Cristo. Y nos enseña a repetir: tú eres el Cristo. Al terminar la homilía haremos nuestra profesión de fe. Hoy, solemnidad, la Iglesia prevé que hagamos juntos nuestra profesión de fe. Pero no solo cuando Jesús comienza a darse cuenta que muchos lo abandonan después de la multiplicación de los panes y su discurso acerca del pan de vida. Qué duro que es este lenguaje. Nos va a dar a comer su carne, pero por favor, etcétera. Muchos de los suyos lo abandonaron. Entonces Jesús pregunta: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice: ¿a dónde vamos a ir? ¿Solo tú tienes palabras de vida? Muy bien, podía haberme ahorrado esto, ya lo saben.
Y después de vuelta de la resurrección en el lago, vamos a pescar, pesca milagrosa. Jesús lo llama a Pedro y ¿qué le pregunta? ¿Cuánto me debes? ¿Cuántas veces me traicionaste? ¿Qué le pregunta? Señor, me amas. ¿Quién yo? Mucho, mucho. Mirá cómo se juega la del coro. ¿Me amas más que estos? Parece una novela de la tarde. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, sí, Señor. Entristecido porque por tercera vez le pregunta, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. El caso de Pablo tiene una riqueza, no digo mayor, pero el material que nos regala a través de los Hechos de los Apóstoles y sus numerosas cartas nos dan a conocer más todavía la altura, anchura, longitud y profundidad del misterio de Dios, dice él mismo con sus palabras a los Efesios, revelado en Jesucristo. Y efectivamente nos obliga siempre Pablo a reflexionar. Y lo que quiero decir y compartir con ustedes, lo pienso pensando que si Pablo es el patrono de esta comunidad, de ningún otro santo han de sacar más provecho que del patrono. Después hay muchas comunidades, capillas, pero Pablo es la cabecera como parroquia y estamos celebrando su fiesta. El año que viene 50 años. Si esto es para los 49, lo que será los 50. Tengo miedo que no me inviten, que van a apuntar más para arriba. Del nuncio para qué sé yo. Pablo nos obliga a reflexionar como alguien, y así lo experimentamos, que tenía y tiene muchas cosas para decir, pero además lo dijo. Además lo dijo. Una inteligencia notable. Atención cuando se dice inteligencia, en Pablo se da esa combinación que raras veces se da, la inteligencia del corazón, o un corazón que ama de un modo inteligente. Y no es porque hizo un curso profundo de afectividad y otro en la facultad, sino su persona nos regala, como pocas otras personalidades de la Biblia, todo su corazón, todo. Alegrías, tristezas, rabia, bronca, mucha bronca a veces, mucha bronca. Incluso en él daría la impresión, piénsenlo en el sentido de la parroquia esta tan compleja en cuanto a comunidades, Punta Alta también en cuanto a gente que viene de distintos lados, es un mundo, cuando yo digo complejo no digo que sea complicado, digo complejo en la riqueza, en los dones. Confluencia de tres tipos de humanidades, por decirlo así, en Pablo. Primero, la erudición, típica de la tradición griega. Pablo de Tarso no solo dominaba el griego, sino que tuvo una gran contacto con la cultura griega. La erudición, el pensar. Pero también lo notamos, no solo en su viveza, no criolla, pero viveza, para enfrentar o asumir las más diversas problemáticas, ciudadano romano y no por haber pagado su ciudadanía. Por derecho romano, Tarso tenía el derecho a la ciudadanía romana. Hasta el que lo tuvo en la cárcel dice, mirá que yo tuve que pagar mucho para conseguir la tarjeta verde, como se dice ahora. Yo la tengo por nacimiento. El genio práctico del hombre de acción y organización, el actuar, no solo el pensar, típico de la tradición griega, sino el actuar. Y como si esto fuera poco, lo leemos aquí y allá, un hombre de pasión, un hombre como el típico medio oriental, Medio Oriente, pura pasión, a veces nos asusta. Entonces el pensar, el actuar y el actuar con pasión, con pasión. Aquí es donde vemos que donde abundó
pecado en nosotros también, porque Pablo es como un espejo para reflexionar sobre nosotros mismos, se manifiesta la gracia, que es un don. La genialidad de Pablo, que es un gran don para la Iglesia, se nos regala no solo en sus razonamientos, sino en la frondosa imaginación que tiene para responder a las cosas más diversas. Y responder no como un profesor en una cátedra solamente, aunque a veces está en la cátedra enseñando, sino a partir de cosas muy concretas y problemáticas como las nuestras. Me explico. Genial en el razonamiento y en la imaginación. Genial en el análisis de las dificultades y en la síntesis, porque uno se puede ir por los arroyitos y no concluye. Genial en los conceptos universales que hoy seguimos rumiando nosotros aquí, tan lejos de Tarso y las ciudades que visitó, y a su vez lo universal combinado con una sutileza única de lo concreto y de lo concreto de las distintas comunidades a las que él fundó, evangelizó y escribió. Y esto se suma a algo que es lo central, porque nosotros no conocemos el mundo griego solo por libros, el mundo romano solo por libros, el mundo medio oriental, Palestina, solo por libros, bueno, por la televisión, pero en Pablo hay una pasión de un alma que arde, pero que arde con el fuego más ardiente de todos los fuegos, Cristo, muerto y resucitado. Y eso es lo que nos reúne hoy. Eso es lo que nos reúne hoy. El fuego que arde su alma, un fuego que le salió al encuentro, porque él buscaba exterminar a los cristianos, y aquella pregunta drástica fue la divisoria de aguas en su vida. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú a quien yo persigo? A quien estás persiguiendo es a mí. Y ese fuego lo sintetiza en frases tan sencillas que las conocemos, aunque no sepamos y no recordamos en qué carta están. Para mí la vida es pasarla bien. Para mí la vida es, tímidamente lo dicen en punta alta, Cristo. Decir eso es todo, Pablo. Ya no soy yo, sino es Cristo que vive en mí. Por la gracia de Cristo soy lo que... Sí. No es esa canción Yo Soy, sino por la gracia de Cristo soy lo que soy. Nosotros que andamos en los meandros de cuál es mi identidad verdadera, qué sé yo, por la gracia de Cristo soy lo que soy. Al fin y al cabo, solo Dios puede decir yo soy el que soy. Y Cristo lo dijo de muchas maneras para que lo entendamos: pan de vida, maestro, puerta, pastor, camino, verdad, vida y todo lo que ustedes quieran agregar. Pero en un momento, y volvió locos a los religiosos judíos, les aseguro que antes que Abraham fuese, yo soy. Eso solo Dios puede decirlo. Solo Dios. Y esto nos lo regala a través de muchos escritos que son todos circunstanciales. Él no nos regala una enciclopedia o una suma de teología como grandes pensadores de la Iglesia, sino que Él está animado de un soplo poderoso y nuevo, pero escribe a distintas comunidades y predica a distintas gentes según las realidades concretas de esas comunidades. Las cartas son todas distintas según las comunidades y según los problemas de esas comunidades o desafíos de esas comunidades. Ahí está lo realmente genial. Todo lo renueva, lo profundiza y aún lo banal de lo cotidiano, no dije que no tenga sentido, pero lo cotidiano de lo cotidiano en Pablo se transfigura en algo universal también válido para nosotros. Después de 2000 años y después de 50 de esta parroquia. Es un hombre que hace pensar a los demás, hace pensar la fe y hace creer pensando. Combino las dos palabras.
Porque nosotros a veces hacemos de la fe la siguiente frase: y creer o reventar. No, Jesús no nos dice creer o reventar. La fe ilumina aquellos aspectos donde la razón ya no alcanza. La raíz creyente de lo que somos y hacemos nos regala. Fíjense cuáles son las problemáticas. Yo voy a hablar de las distintas problemáticas de hoy. Hay que aterrizarlas en lo concreto más concreto. No pretendo hacer así. Somos mucha gente y quieren que termine. Los problemas que más se discuten hoy. Los problemas de los orígenes, de la vida, del hombre. Basta con leer la carta a los Colosenses. No para que tengamos toda la respuesta empaquetada, pero todo fue creado por Él y para Él, etc. Los problemas de nuestro destino, hacia dónde vamos. La carta a los Tesalonicenses, que habla de la esperanza cristiana. Los problemas del mal y el autor del mal, el maligno. O no estamos todos los días cada vez metidos en eso, pero nos vamos por colectoras peligrosas, en lugar de comprender el fondo del asunto. El problema es del yo, de la identidad y de mi lugar en el universo. Pablo lo ha tratado. El problema del pecado y la gracia, el desafío del pecado y de la gracia. Son los temas cristianos cotidianos que nos hacen acercarnos, que sea al diácono, que sea al padre Diego, a donde sea. ¿Qué debo hacer? Tengo esta dificultad. Padre, ayúdeme, ¿qué hago? El problema del trabajo, el tema del matrimonio, de la familia, del sufrimiento, de la muerte, de la vida social y familiar. Pero insisto, Pablo lo hace para nosotros, no como un tratado que tengo que ir a la facultad, podría ir a la facultad y agotar años de mi vida estudiando la teología de San Pablo, pero lo hace no de una manera abstracta, sino dentro de las condiciones concretas en las cuales se está escribiendo, respondiendo, contestando, incluso defendiéndose frente a los que lo atacan. Y esa es la capacidad de reacción ante lo concreto. Y es la base de su experiencia misionera. El caso que más recordamos siempre es en el Areópago de Atenas, donde no se entretuvo mucho tiempo. Se fue de vuelta a Corinto, que era más importante porque era una ciudad de puertos, 2 puertos a falta de uno, una mezcla de razas, lenguas, pueblos, naciones, dioses, intercambio de figuritas, cosas terribles de la moral que aún hoy nos asustan y sin embargo ya se vivían ahí. Su capacidad de reacción, ¿se acuerdan? Yo vengo a hablarles de este Dios desconocido. La capacidad de comprender a los poetas griegos y a partir de ellos predicar el Evangelio. Por eso, en esa experiencia misionera lo sentimos tan cerca de nosotros. Tenemos las mismas dificultades, los mismos desafíos, no son clonados ni fotocopiados ni in vitro, pero son fundamentalmente las mismas preguntas. No es un teórico y no pretende regalar un plan artificial, sino que lo predica en contacto con los paganos, con los cristianos de origen judío, que a veces le hacen la guerra, con los judíos que lo rechazan como judío. Ese sí que era un hombre proscripto. Y las crisis que lo enfrentan, porque cuando predicas el Evangelio a un medio judío, los que se convierten porque creen que Jesús es el Mesías, quieren conservar la pelota con todas las tradiciones que los judíos tenían, el templo, la circuncisión, la ley, reconociendo a Jesús Mesías. Y Pablo dice, no, esto es totalmente nuevo, somos hombres nuevos en Cristo. Los griegos, en cambio, aceleraban con la moto a 1000. Ellos estaban acostumbrados a muchos dioses, bueno, Jesús era otro dios más. Y es como un barniz que nos da una aureolita cristiana a nuestras comunidades, pero seguimos haciendo lo mismo. Y Pablo tiene que enojarse y decir, ¿cómo es eso? Y esta familia que vive el hijo con la madre, qué sé yo. Un corazón cálido y vital. Qué difícil es reconocer en nuestra vida, y vamos aterrizando,
que no es uno el que está buscando a Cristo, sino que es Él el que me salió al encuentro. Hay que ser humilde. Es Él el que me salió al encuentro, con su modo de ser. Él vio a Jesús camino a Damasco. Algunos otros le discutían que sea un verdadero apóstol. Apóstol son los 12 y se acabó. Vos sos uno que viene después. No. Y se enojaba cuando alguien le discutía su calidad de ser apóstol. Y gracias a ello, nosotros podemos decir que también somos apóstoles y ejercemos nuestro apostolado, porque si no desplegamos nuestro apostolado, ¿para qué somos cristianos? Sino para anunciar a Cristo. Todo lo que él había pensado según la ley de Moisés, que le parecía maravillosa y nunca quiso borrarla con el codo, sino darle cumplimiento en espíritu y en verdad, como Jesús lo había hecho. Todo lo que él había pensado y vivido, acá los chicos me van a entender, él lo reseteó, reconfiguró o recalculó en Cristo. No se había dado cuenta nunca que en realidad en Cristo se vivía la plenitud de las promesas de Dios. A todo le da una solución, entre comillas, cristiana, porque todo es hecho de nuevo por Cristo, muerto y resucitado. Insiste mucho en esto del hombre nuevo, en Cristo. Dios crea todo en su ser, pero en Cristo lo vuelve a tomar en sus manos creadoras y sopla el Espíritu. Somos templos del Espíritu Santo. ¿No se dan cuenta que lo que haces al cuerpo es hacérselo al templo del Espíritu Santo que habita en ustedes, en vos? Él no ha querido, y tampoco nosotros, en la predicación del Evangelio, una humanidad metida, injertada como puedas en un mundo o en un universo pagano o vamos a decir profano. No. Él ha querido al ser humano, el hombre, la mujer, en Cristo. Y eso significa regalarte la estatura del hombre, de la mujer, nuevos. Yo haré nuevas todas las cosas, dice el Apocalipsis. Cristo, único mediador, y recorro todas las obras de San Pablo citándolas nada más. Único mediador y salvador. Aún él que se opuso a Cristo, como nos lo cuenta tantas veces en los Hechos de los Apóstoles y en la carta a los Corintios. Vuelve a contar su vida. Ya sé que ibas camino a Damasco, pero lo vuelve a contar con orgullo en Cristo. Yo me oponía a Cristo. Cristo se reveló a mí. Las raíces de su exigencia, carta a los tesalonicenses, es la esperanza. ¿En quién? En Cristo. La vida cotidiana, ¿cómo hemos de vivirla? En Cristo. Leamos la carta a los filipenses, la carta a los corintios. La salvación, ¿por qué viene? Por la ley, por lo que hago o dejo de hacer, por Cristo, como leemos en la carta a los romanos o gálatas. ¿El señorío de quién es? De Cristo, la carta a los efesios, la carta a los colosenses. Y como hoy escribe a Timoteo ya al final de su vida preso, leímos en los Hechos a Pedro que zafa de la cárcel. Llegará un momento que no zafará más. En Roma vivirá al mismo tiempo una cárcel paralela Pedro y Pablo. Y le escribe a Timoteo que la salvación, la fidelidad a Cristo. Estoy a punto de ser derramado como una libación. Se acerca el momento de mi partida. Y no es que se va a Argentina de vuelo, sino se acabó. He luchado el buen combate. Concluí mi carrera, conservé y vamos entonces a renovar nuestras promesas
profesando el credo.